Efesios capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos sujetas en todo. Así que si tienes una casada, dile: ni modo, manita, tienes que estar sujeta en todo. Y luego dice versículo 25: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hay unos maridos que tienen una panza porque se aman mucho a sí mismos, ¿verdad? Y así como se aman así a sus cuerpos, deben amar a sus mujeres. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hay unos que son medio vanidosos, ¿verdad? Unos que son medio que le meten machina a la papa y también se les nota. Así como porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ay, jole, los muchachos todavía no. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Continúo porque está hablando de la misma idea. Capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Cuántos padres están contentos porque dice esto, verdad? No están contentos, entonces hagan lo que quieran, muchachos. No, ¿verdad? A ver, papás, que se les note que están contentos. Está bien. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. ¿Dónde están todos los muchachos que digan por favor? Sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje nos va a servir como introducción y es precisamente algunos mandamientos, o es el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Es el plan de Dios para nuestras familias. Pero hoy en día hay una gran necesidad en nuestra sociedad. Y esa necesidad tiene que ver con que se generen o haya hogares sanos, que produzcan, que generen ciudadanos sanos, buenos y no de mal. Y la triste realidad es que la mayoría de los hogares, en México por lo menos, están en crisis, porque hay una escasez de paternidad, hay una falta de padres en la sociedad. Y esto es algo terrible. Es tan terrible porque esto provoca que hay una disfunción en las familias. Y aunque la palabra de Dios está para guiarnos, el problema es que muchos de nosotros no consideramos la palabra de Dios. Y a causa de la falta de padres, falta de verdaderos hombres en la familia, que se hagan responsables, que amen a sus mujeres, que guíen a sus hijos, se ha dado una ruptura en las familias y ha provocado el matriarcado. La falta de padres provoca que haya un matriarcado, una dependencia o una adoración, no adoración, un honor muy grande a la mamá y no al papá, porque los papás están ausentes. Y no solamente eso provoca que haya matriarcado, sino también provoca que haya violencia y haya rebeldía en los hijos, porque la familia el día de hoy tristemente está en crisis. Y nos comentaban hace algunos días que las familias el día de hoy, uno de los grandes ataques del enemigo ha sido a las familias. Los hijos se vuelven violentos y rebeldes.
Y lo más triste o lo más fuerte es que los hogares cristianos no están marcando una diferencia del todo. Y el que está a tu lado, ahí te hablan. Aunque no quieras, ahí te hablan. Porque los mismos problemas que vemos allá afuera, los vemos en las familias cristianas. Ahora, yo entiendo que las familias donde no es considerado Jesús, donde Dios nos ha dado un lugar, pues haya violencia, haya destrucción, haya rebeldía, haya infidelidad. Es entendible, porque donde Dios no está, ahí hay un caos. Pero qué triste es encontrar que la misma situación está en los hogares cristianos, o en los hogares donde hay familias que se reúnen en un lugar donde se habla de la palabra de Dios. Y el problema principal y la esencia de este mensaje que te quiero compartir es que esto se da porque Dios no gobierna a cada uno de nosotros. Y si no nos gobierna a nosotros, no puede gobernar a nuestra familia. Y Dios lo que quiere hacer es gobernar nuestra familia, porque el plan original de Dios es ese. Eso me recuerda alguna vez que yo estuve en Estados Unidos, en el instituto donde estudié, y le preguntaron a un profesor que por qué, si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso y si Dios está en todos lados, ¿por qué Él permite que haya tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado? ¿Por qué Dios permite que cada vez el mundo esté peor? Porque esa es la realidad. Y el profesor en esa ocasión muy sabiamente respondió que es verdad que Dios está en todos lados, es verdad que Dios ama y Dios es amor, y es verdad que Dios es poderoso, pero también es verdad que Dios no gobierna en todos lados. Y el problema principal es ese: hay caos, hay crisis en las familias, hay crisis en la sociedad, porque Dios no gobierna, porque a Dios no se le da el lugar. Quizás estás pasando por un tiempo de crisis en tu vida. Yo te pregunto, ¿qué tanto has dejado que Dios gobierne tu vida? Quizás estás pasando un tiempo de crisis en tu familia. Yo te pregunto, ¿qué tanto gobierna Dios a tu familia? Porque el problema principal es ese, que no hemos dejado que Dios gobierne a nuestras vidas, que Dios gobierne a cada uno de nosotros. De hecho, la humanidad está a quien Dios le entregó la autoridad, está siendo gobernada o es esclava del pecado, porque vive constantemente en pecado, peca constantemente. Y dice la palabra en Juan que el que comete o el que está constantemente viviendo en pecado, esclavo es del pecado. Entonces el ser humano, a quien Dios le dio la autoridad para gobernar, le ha dado o le ha cedido la autoridad al pecado. Y lo que está gobernando el día de hoy en la sociedad, donde hay violencia y todo lo que tú quieras, crisis, donde las familias están siendo destruidas, es el pecado. Y eso se puede detener cuando tú y yo entendamos el día de hoy lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que Dios quiere gobernarnos para que su reino se establezca, para que su reino forme una generación que le dé honra, donde Él pueda bendecir y Él pueda cambiar la situación en la que se está viviendo. El plan original de Dios y su deseo siempre ha sido bendecir. Di conmigo, el plan de Dios es bendecirme. Y también, como el plan de Dios es bendecirte, es el de bendecir a tu familia. Por eso se necesitan hogares donde Dios gobierne, donde Dios sea el que dirija a los padres para enseñar, para criar a los hijos, para no provocarlos a ira. Por eso se necesitan que en una familia Dios gobierne, para que los hijos sepan honrar a los padres. Por eso se necesita que en una familia Dios gobierne, para que el esposo sepa cómo amar a la esposa. Se necesita el gobierno de Dios en las familias para que la esposa sepa sujetarse a su esposo. El gobierno de Dios se necesita en cada uno de nosotros. Yo te voy a hablar un poquito desde la perspectiva de un hijo. Como hijo te puedo decir que es bien difícil obedecer a los papás. Es bien difícil obedecer a mi padre, que está aquí presente, y a mi madre, que por ahí va a llegar al rato.
En mis fuerzas no puedo hacerlo, no me nace. Cuando me dan una instrucción no me gusta, a veces les tuerzo los ojos, tengo que ser sincero. Y eso es porque si lo intento en mis propias fuerzas, no voy a poder hacerlo. Voy a faltar al respeto, no voy a obedecer como la palabra de Dios dice que debo de obedecer. No voy a tener la capacidad de honrar a mis padres. Que Viviano nos hablaba de lo que es la honra. En mis propias fuerzas no puedo. Ahora, si yo tengo unos buenos padres, porque es verdad que tengo unos buenos padres, no son perfectos, ¿verdad? Pero son unos buenos padres que sé y me han enseñado que aman a Dios, que sirven a Dios, que se aman, que me ayudan, que me guían, que me fortalecen. Padres que me dan testimonio, que me dan ejemplo. Ahora, si mis padres que no son perfectos, pero hacen todo esto por mí, me cuesta aún así trabajo obedecerlos, ¿cuánto más a aquellos muchachos a quienes sus padres no les dan un ejemplo? Porque quiero que entendamos el día de hoy algo familiar, o familias aquí presentes. Los padres son la mayor puerta o la más grande puerta de bendición o maldición para su casa. La maldición o la bendición puede detenerse a causa de los padres, o puede penetrar e invadir y afectar a tu familia, destruir la causa de los padres. No todo tiene que ver solamente con ellos, pero es una grande puerta que el diablo ha querido usar y está usando tristemente el día de hoy, donde los padres ya no se aman, se divorcian, se separan, donde el padre abandona, donde la madre se autocontrola a todos, y por eso hay crisis en las familias. Yo he tenido la oportunidad de darle consejería, platicar con algunos de los muchachos, de los jóvenes, y me he dado cuenta que muchos de ellos tienen el deseo de servir a Dios, de hacer las cosas bien. Vienen a las reuniones, vienen a un evento como el Ya Despega, como el Highlight, vienen y salen bien prendidos, pero después llegan a sus casas y aunque aquí experimentaron algo de Dios, como en sus casas no gobierna Dios, pues se van para abajo. Y esa es la realidad. Porque no es nuestra responsabilidad, y tampoco lo digo para desligarme. Hacemos lo que tenemos que hacer y con mucho gusto lo hacemos, pero no es responsabilidad de la congregación enseñar a los hijos a caminar en los caminos de Dios. Es responsabilidad de los padres. Dale un fuerte aplauso a Dios. Nosotros somos facilitadores, ayudamos, aconsejamos, pero si es difícil hacerlo en las propias fuerzas humanas, aún teniendo buenos padres como es mi caso, ¿cuánto más será para aquellos jóvenes que no tienen en su familia a alguien más, que están solos, o para aquellas mujeres que quizás sean las únicas que conocen de Dios y que están caminando en los caminos de Dios? Porque en nuestras propias fuerzas es bien difícil vivir la Biblia. Humanamente quiero decirte que no se puede vivir la Biblia. En mis propias fuerzas siempre voy a fracasar en agradar a Dios. Y pareciera que estamos condenados. Y pues sí, estamos condenados porque nosotros no podemos hacerlo. Pero quiero decir que estábamos condenados porque Dios proveyó una solución. ¿Cómo entonces podemos agradar a Dios? ¿Cómo entonces podemos vivir lo que la palabra dice? Que honremos a los padres, que no hagamos provocar a los hijos, que amemos a la esposa, que nos sujetemos al marido. ¿Cómo podemos vivir eso? Es bien fácil. Acompáñame nuevamente a Efesios 5:21, el primer versículo que leímos, y ahí está la clave. O nos empieza a hablar de lo que necesitamos hacer. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo podemos someternos a las demás personas? En el temor de Dios, a causa de mi amor a Dios, a causa de mi relación con Dios. Pero si no tienes una relación con Dios, pues con razón no puedes vivir la palabra. Porque las propias fuerzas o mis propias fuerzas solamente pueden dar un resultado humano. Pero cuando metemos a Dios en nuestras vidas, entonces somos capaces de vivir la palabra de Dios. El intento humano
por vivir lo que dice la Biblia, se le llama religión. Pero lo que Dios quiere no es una religión. Dios quiere que a través de una relación personal con Él, tú y yo seamos capaces de vivir lo que Él dice. Pero es a través de una relación, no de una religión. Los intentos humanos son religión. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Porque a veces es bien difícil cuando no dan ejemplo, cuando te dicen que no hagas algo y ellos lo hacen. Cuando no han estado ahí es difícil quizás, joven. Pero no está hablando de que si es difícil o no. Está diciendo obedece en el Señor a tus padres. Porque a través de Dios, a través de una relación personal con Él, tú y yo somos capaces, hijo, hija que me escuchas, joven, señorita, de honrar a nuestros padres. Nos den un buen ejemplo o nos den un mal ejemplo. Porque la Biblia no nos dice si te da un buen ejemplo, obedécelos. O si te da un mal ejemplo, pues ignóralos. No. Obedécelos y hónralos, porque esto es justo. Dale un fuerte aplauso a Dios por esa verdad. Para vivir entonces una vida que complazca a Dios, que sea de agrado a Dios, para poder vivir la Biblia, necesitamos la ayuda de Dios. Y es chistoso que para vivir una vida que le agrada a Él, necesitamos de Él, porque todo es por Él y para Él. He ahí la razón, amado, de por qué Jesús vino a la tierra. Dios se dio cuenta de que éramos incapaces de vivir agradándole a Él, que a causa de que había una ley, tú y yo éramos incapaces de cumplirla. Pero entonces Dios envió a Jesús, que vivió perfectamente en la tierra, para que viviera y cumpliera la ley y pagara el precio de lo que tú y yo no podíamos hacer. Por eso es a través del sacrificio de Jesús que tú y yo podemos cumplir toda la ley. Porque Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús vivió cada día de su vida para cumplir la palabra de Dios. Y Jesús dice, antes de ascender al cielo, que es necesario, o que no nos fuéramos, les dijo a sus discípulos que no se fueran de un lugar hasta que viniera el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo entonces nos iba a ayudar. He ahí la razón. Jesús es la solución para que podamos vivir agradándole a Dios. Y Jesús nos dio la promesa del Espíritu Santo, que está aquí el día de hoy para ayudarnos. Si tú y yo el día de hoy reconocemos que Jesús es el Señor y que necesitamos su ayuda para vivir una vida que le agrada a Él, y que entonces el reino de Dios se establezca en mi vida y en mi familia. ¿Cómo entonces puedo someterme en el temor de Dios? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo vivir la palabra de Dios? Pregúntale conmigo, Dios, ¿cómo le puedo hacer? Yo te voy a decir, así como si fuera Reina Valera: no sabéis porque no entendéis, y no entendéis porque no leéis. Todo lo que el hombre necesita saber para vivir plenamente en esta tierra está en la Biblia. Escúchame, joven, todo lo que tú necesitas saber para vivir la vida más chida y extraordinaria está en la Biblia. Escúchame, mujer, escúchame, varón, todo lo que necesitan para vivir un matrimonio pleno en esta tierra está en la Biblia. Pero muchas veces no sabemos ni entendemos porque no leemos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, 18 al 20, unos versículos antes de lo que estuvimos leyendo. Y aquí voy a empezar a entrar a la parte medular de esto, de este mensaje. Efesios 5, 18 al 20 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con sus corazones, dándole siempre gracias a Dios, a Dios por todo,
en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se dejen controlar por las cosas de este mundo, sino antes bien, si se van a dejar controlar por algo, déjense controlar por el Espíritu Santo. Porque entonces, después de que nos dejemos controlar por el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, entonces el reino de Dios se va a establecer en nuestras vidas, porque eso es gobierno, darle el control a alguien. Y entonces cuando le damos el control al Espíritu Santo, somos capaces de someternos unos a los otros. Somos capaces de obedecer, somos capaces de amar, somos capaces de sujetarnos. Pero es a través del Espíritu Santo. Necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo. Dice, hablando entre ustedes con salmos, por eso cantamos, con himnos, con cánticos espirituales, no las canciones que luego te llegan y te hacen chillar y que te hacen tomar una y otra. No con aquellas canciones que te gustan para que andes moviendo ahí la cadera y que te sientes bien sensual. Ni cadera tienes, amado. No es con eso que tú y yo nos llenamos de Él. No es con las cosas de este mundo. No es con trabajar mucho que nos llenamos de Él. No es con ir a muchas fiestas. No es con pasar solamente bien, con descansar o ir de vacaciones. Nos llenamos de Él a través de una relación personal con Él, con el Espíritu Santo. Necesitamos entonces ser llenos de Él, dejarnos controlar por Él, para que entonces vivamos una vida que le agrade. Y que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas primeramente. Y si se establece en nuestras vidas, entonces se puede establecer en nuestras familias. Si tú eres el único cristiano o el único hijo de Dios en tu familia, entonces el reino de Dios ha iniciado en tu familia. Y la voluntad de Dios es que aumente, que crezca, que se expanda. Pero para eso tú necesitas ser o dejarte controlar por el Espíritu Santo. En tus propias fuerzas no lo vas a hacer. En nuestras propias fuerzas no podemos cambiar a las personas. A veces yo quisiera cambiar a algunas personas, ahorcarlos hasta que entendieran, para que les vaya bien, pero yo no puedo hacerlo. El Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. Y si tú y yo nos dejamos controlar por Él, entonces el gobierno de Dios se puede extender a donde quiera que tú y yo vayamos en nuestra familia. Y si eres el único cristiano y tú sigues llenándote de Dios, honrando a Dios, entonces el reino de Dios va a impactar a alguien más. Quizás a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre. Y entonces el reino de Dios se va a ir extendiendo. Y así, hasta que llene toda tu casa. Y entonces el reino de Dios va a llegar a tu casa. Y wow, qué poderoso es cuando una familia está siendo dirigida y gobernada por Dios. Dale un aplauso a Dios por eso. La vida cristiana verdadera, no la chafa, no la de Almentis, no la que se dice nada más, no la de simpatizantes nada más, porque hay de todos esos, ¿verdad? La vida cristiana verdadera es la que se deja guiar por el Espíritu Santo. Si una persona no se deja guiar por el Espíritu Santo, dudo mucho que sea un verdadero cristiano. Porque los cristianos son aquellos que siguen a Cristo. Y para seguir a Cristo necesitamos su ayuda. En nuestras propias fuerzas, lo único que logramos es religión. Y la religión no transforma. Lo único que transforma es Jesús. Una relación personal con Él es lo que transforma. Sí, pues dale un aplauso, vamos, hácelo bien. Si nadie más le da un aplauso, pues tú dáselo. Ay, es que me dejaron solo. ¿Qué importa? La revelación es para cada uno. Y con esto quiero adentrarme en el tema, hablándote un poquito de una fiesta que está próxima en estos días. La fiesta de Pentecostés. Y quizás digas, bueno, ¿y qué tiene que ver la fiesta de Pentecostés con la llenura de Dios, de dejarnos guiar y que el gobierno de Dios? ¿Qué tiene que ver? Todo tiene que ver, amado. Vamos a verlo el día de hoy. La fiesta de Pentecostés
celebra, entre muchas cosas, la llegada del Espíritu Santo. Antes el Espíritu Santo solo habitaba en ciertas personas, en profetas, en algunos reyes, en algunos ungidos, en algunos sacerdotes. Pero ahora el Espíritu Santo está disponible para todos. Y fue precisamente en una fiesta de Pentecostés cuando esto fue posible. Pero ¿de qué trata la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés es una de las fiestas que Dios mandó a su pueblo. A ver, ¿quién es pueblo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? Entonces, que Dios nos manda a todos nosotros que la celebremos perpetuamente. Es una fiesta, una de las fiestas que tenemos que celebrar perpetuamente. ¿Qué se celebra en esta fiesta? Esta fiesta tiene que ver con la cosecha. De hecho es conocida como la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, porque se iniciaba la cosecha de la cebada y después de algunos días, precisamente en la fiesta de Pentecostés, se recogían los primeros frutos y de ahí se traía una ofrenda a Dios. ¿Qué representa esta fiesta para ti y para mí? Representa la acción de gracias por la bendición de Dios, para que Él bendiga el resto del año, para que Él bendiga el resto de la cosecha, para que Él bendiga nuestras vidas. Ahora, vamos a vincularlo con lo que estamos hablando. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Acompáñame a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice, como dice al principio, el día de la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo? ¿Cuándo era, amado? ¿De qué día estamos hablando? Del día de la fiesta de Pentecostés. Los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, así como tú y yo estamos reunidos el día de hoy. Y como el 31 de mayo vamos a estar reunidos en un mismo lugar en la fiesta. Dice, estaban reunidos en un mismo lugar y de pronto oyeron un ruido muy fuerte. Estoy comentando otra traducción. Hubo un ruido muy fuerte que venía del cielo y parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón, por toda la habitación. Luego, versículo 3, vieron que algo parecido como llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Versículo 4, fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según el Espíritu Santo le indicaba. Hay unos aquí que ni siquiera sabemos hablar bien el español, ¿verdad? Que se nos traba todo y andamos que ay, quién sabe qué y que tantas palabras que están mal dichas. Pero el Espíritu Santo, cuando toma control de nosotros, nos da la capacidad de hacer algo sobrenatural. Somos capaces de hablar incluso otros idiomas, porque dice la palabra más adelante en los versículos que entonces la gente que estaba reunida en esa ciudad empezó a escuchar en sus idiomas de donde venían que estaban glorificando a Dios. Como si estos hombres nunca estudiaron esos idiomas ni vivieron en esas ciudades, porque la palabra de Dios o el Espíritu Santo vino sobre ellos, se volvió carne con ellos y entonces recibieron poder para ser testigo, como nos comentaban precisamente hace rato. Precisamente fue en esta fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo descendió y llenó a 120 hombres y mujeres. Fue en esta fiesta de Pentecostés cuando todo el poder de Dios estuvo disponible para 120 hombres y mujeres. Imagínate todo el poder de Dios disponible para ti, para que entonces seamos testigos, para que podamos compartirle a todas las personas de Jesús, para que entonces nuestra familia sea transformada y el reino de Dios se establezca en nuestra vida y en nuestra familia. ¿No te da gusto eso? Pues si te da gusto, dale un aplauso a Dios de alegría, de gratitud, porque el día de hoy está disponible para nosotros. El problema que hay en la sociedad el día de hoy se puede solucionar. Cualquiera que sea tu problema en tu familia, si tu esposo te dejó, si tu hijo se rebeló, si tu hijo se metió en tantas cosas, drogas, adicciones, si tu esposa te falló, yo no sé cuál sea la situación que estés pasando, pero quiero decirte que la solución a tu familia, la solución para tu vida se llama Jesús.
Y Jesús puede gobernar en tu vida a través del Espíritu Santo si tú y yo lo dejamos que nos controle. Dale un aplauso a Dios. Ahora a mí me llama la atención ¿qué habrán hecho estos hombres y mujeres? ¿Qué hicieron estas 120 personas para que fueran llenas del Espíritu Santo? Y te voy a hablar de algunas cosas que ellos hicieron que tú y yo te invito a que las podamos hacer. Primer cosa que ellos hicieron, obedecieron la instrucción. Número 1, obedecieron la instrucción. ¿Qué instrucción obedecieron? Obedecieron la instrucción de Jesús. Es decir, que tú y yo tenemos que obedecer lo que está escrito en su palabra. Y si su palabra dice que tú y yo nos reunamos a celebrarle fiesta, es lo que tú y yo debemos hacer. Jesús les dijo en el capítulo 1 de Hechos: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Estos hombres recibieron al Espíritu Santo, número 1, porque obedecieron. Yo te pregunto el día de hoy, ¿obedeceremos? ¿Obedeceremos la palabra de Dios? ¿Realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de Él? Entonces obedezcamos lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Dios nos da instrucciones muchas veces y quizás algunas de esas veces no entendamos. Seguramente yo me imagino que alguna de estas 120 personas no entendía lo que estaba pasando. Pues ¿por qué no nos podemos ir? ¿Por qué no me puede dar el Espíritu Santo allá? ¿Por qué no me lo puede dar en mi casa? ¿Por qué no me lo puede dar ahora que vaya de vacaciones? Vaya, Dios es poderoso, ¿no? Pero Dios dio una instrucción. Y quizás tú digas, bueno, ¿y por qué tengo que venir a la fiesta? ¿Por qué es necesario que para que Dios me bendiga le obedezca? Precisamente por eso, amado, porque las instrucciones de Dios son para bendecirnos. Dios deja las cosas en su palabra para que al cumplirlas se pueda desatar bendición sobre nosotros. Dios no nos llama a entender sus instrucciones, sino solamente a creerle y a obedecerle. Y en el proceso vamos a recibir la bendición y quizá entendamos el por qué. Muchas veces a mí no he entendido por qué me dan ciertas instrucciones mis padres. Soy sincero. Al principio yo no entendía, cuando tenía unos 14 años yo no entendía por qué no me dejaban hacer ciertas cosas. Pero con el paso del tiempo he entendido el porqué de muchas de ellas. Y así pasa con Dios. Dios quiere bendecirnos, pero para eso tú y yo necesitamos obedecer su instrucción. Este 31 de mayo vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. Vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo, la cosecha que Dios está trayendo a nuestras vidas, a la congregación que Dios, la bendición que Dios quiere traer a tu familia. Vamos a celebrar juntos, pero es necesario que obedezcamos. Segunda característica que hicieron estas personas: esperaron pacientemente. Di conmigo, esperaron pacientemente. Número 1, obedecieron la instrucción. Número 2, esperaron pacientemente. Desde el día que Jesús ascendió a los cielos, porque dice que estuvo 40 días Jesús después de que resucitó haciendo milagros y señales. Pasaron seguramente 10, 7, 8 días después de que Jesús ascendió hasta el cumplimiento de la promesa en el Pentecostés. Y fueron en esos días que ellos tuvieron que mantenerse esperando, que esperaron pacientemente. 10 días estuvieron reuniéndose, obedeciendo, esperando que se cumpliera la promesa que Jesús les había dado. 10 días donde quizá la duda los atacó. 10 días donde quizás había temor de qué pudiera pasar, que a ellos también los aprendieran y los mataran. 10 días donde no sabemos qué pasó, pero ellos se mantuvieron esperando. Hay un tiempo de espera para el cumplimiento de las promesas de Dios. Hay un tiempo de espera. Y muchos de nosotros no recibimos nunca la promesa de Dios porque nos desanimamos y renunciamos antes de que llegue. Dile al que está a tu lado, no renuncies, por favor. Sé paciente, espera. Si somos pacientes y esperamos ese cumplimiento de las promesas, Dios es fiel y justo para dar su promesa, para cumplir su palabra. Ahora, la clave para esperar el cumplimiento de la promesa es que tú y yo debemos estar basados en lo que Jesús dijo. Ellos se mantuvieron ahí a pesar de lo que pudieran pensar, a pesar de lo que pudieran sentir, porque Jesús les había dicho algo. Ellos se agarraron de la promesa de Dios, se agarraron de la palabra de Dios, se agarraron de lo que Jesús dijo.
No es lo mismo esperar en mis propias fuerzas o en lo que yo creo o en lo que yo pienso que soy capaz de hacer, que esperar agarrado de la promesa de Dios en su presencia. No es lo mismo, amado. No es lo mismo esperar a que Dios haga algo porque yo pienso, porque yo me imagino, a cuando Dios te lo dijo. Entonces, para que haya el cumplimiento de la promesa, tenemos que esperar lo que Dios dijo, tener una promesa, una palabra de Dios. Y esperar está relacionado con creer. Di conmigo, con creer. Esperar tiene que ver con creer, porque el que no cree la palabra de Dios se va a ir, va a renunciar. Si alguien no le hubiera creído a Jesús, se hubiera ido fácilmente. Pues Dios no lo va a hacer. Y aquí que tú y yo debemos ser capaces de creer lo que Dios dice. Que si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Si Dios te ha dado una palabra para tu familia, Dios la va a cumplir, pero es necesario que la creas, que obedezcas lo que dice la palabra y que te mantengas ahí pacientemente esperando, creyendo que se va a cumplir. Quizá en los próximos días se presenten muchas excusas para que tú no vengas y celebremos lo que Dios nos ha mandado. El 31 de mayo, celebrar la fiesta de Pentecostés. Quizás tengamos muchas excusas, pero si tú y yo mantenemos nuestra confianza en Dios, creemos y vencemos las excusas y nos presentamos, estoy seguro que Dios hará algo poderoso en tu familia. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios puso algo en mi corazón y me dijo que esta fiesta será el catalizador de lo que Dios va a hacer en muchas vidas. Va a ser el catalizador de muchas promesas para muchas familias, para muchas personas. Va a ser el impulso de lo que Dios quiere hacer. Pero para eso tienes que vencer las cosas que puedan venir, las presiones, las dudas, los temores. Tienes que creer a Dios, creer en su mandamiento, obedecer la instrucción, esperar pacientemente. Y número 3, vamos a continuar. Ellos perseveraron en la oración. La perseverancia es necesaria para que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque para que tú seas lleno del Espíritu Santo, para que un vaso sea lleno de agua, no basta con que le eches un chorrito y ya. Pues así no se llenó nada. Es más, si estaba mugroso, hasta se le va a hacer lodo ahí en el vaso. Pero para que un vaso sea lleno de agua, tú necesitas estar derramándole constantemente. Y así tú y yo tenemos que ser perseverantes en el buscar a Dios para que seamos llenos de Él. Necesitamos ser constantes en nuestro buscar para que entonces veamos las promesas cumplidas. Y algo muy importante es que necesitamos ser pacientes, perseverantes, no solamente en el buscar a Dios, sino en la oración. La oración es poderosa. Es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado como hijos de Dios. El problema es que muchos ni siquiera lo sabían, y como no lo sabían, pues no la usaban. Y algunos pocos la usan solamente para los alimentos y para dormirse bien, para que no sean atormentados ni tengan ahí pesadillas. Es que triste que solamente uses la oración para eso. Pero la oración es una herramienta poderosa, y si entendemos el poder que tenemos nosotros como hijos al orar a nuestro Padre y perseveramos en esa oración, perseveramos en el buscar a Dios, vamos a ver el cielo moverse en la tierra y vamos a ver a Dios moviéndose en nuestra generación, vamos a ver a Dios moviéndose en nuestra familia. En esta fiesta seamos perseverantes, vengamos todos juntos. Y eso me lleva a mi último punto, y voy a empezar a concluir si alguien me ayuda con el piano. Gracias. Cuarta cosa que estas personas hicieron: se mantuvieron unidos, se mantuvieron juntos. Entonces, número 1, obedecieron la instrucción. Número 2, esperaron pacientemente. Número 3, perseveraron en la oración. Número 4, se mantuvieron unidos. Un mismo objetivo une. En un equipo de fútbol, si no tienen un mismo objetivo,
pues no la van a hacer. Una misma visión ayuda a que dos personas caminen juntas. La oración tiene el poder de unir. Qué poderoso es cuando las familias se unen para orar. Cuando las familias perseveran creyéndole a Dios en una promesa hasta que la vean cumplida y permanecen orando unidos. La unidad tiene que ver con el acuerdo. Y el acuerdo es poderoso. Dice la palabra de Dios que si alguno de nosotros nos ponemos de acuerdo con otra persona y pidiéramos al Padre, entonces cualquier cosa que pidiéramos nos sería dada. Pero para eso necesitamos estar en acuerdo. Necesitamos estar unidos. Si tú quieres ver algo poderoso en tu familia, a favor de un familiar, a favor de una situación, entonces únete con tu familia y ora. Persevera, créele a Dios, cree que Dios es capaz de cumplir sus promesas y tarde que temprano se va a cumplir la promesa de Dios, porque Dios no miente, porque si está escrito Él lo hará. Por eso necesitamos esperar agarrados de la palabra de Dios. La unidad, el estar juntos en unidad, es la plataforma para que el Espíritu Santo opere. ¿Quieres que el Espíritu Santo opere en tu familia? ¿Quieres que el Espíritu Santo toque a tu familiar? ¿Quieres que el Espíritu Santo cambie tu situación, cambie tu vida? Entonces necesitamos estar unidos. Por eso en esta fiesta de Pentecostés necesitamos unirnos como familias. Necesitamos venir como familias y unirnos como una familia sola, para buscar celebrar a Dios, para honrarlo. Si todos juntos como una familia nos unimos para adorar a Dios y perseveramos, el Espíritu Santo va a venir con poder, estoy seguro, y nos va a llenar. Y entonces si nos llena a nosotros y toma el control de nosotros, va a llenar a nuestras familias, va a impactar a nuestros familiares, va a empezar a impactar a nuestra sociedad, va a empezar a haber una revolución en nuestra sociedad. Pero como les decía al principio, eso no pasa porque no hay personas entendidas que le den el gobierno de Dios en su vida, en su familia. Yo le pido a Dios que el día de hoy traiga revelación y entendimiento a cada uno y a cada corazón, para que en nosotros se provoque el deseo de darle el control a Él. ¿Qué has logrado en tus propias fuerzas? Puras tristezas. Éxitos a costa de qué? Pero dice la palabra de Dios en Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza con ella. Así es la bendición de Dios que quiere darte. No trae tristeza, no trae dolor, no trae un costo. Ay, que me cueste esto. Cuesta tu vida, cuesta rendir el control de tu vida totalmente a Él. Y cuando eso pase, entonces Dios va a traer bendición a tu vida, a tu familia. Voy a empezar a concluir. ¿Qué pasó o qué provocó el Pentecostés en la tierra? ¿Qué provocó en esas 120 personas? Bueno, una de las cosas que provocó el Pentecostés es que la iglesia fuese fundada. Fue entonces, después de que vino el Espíritu Santo, que entonces un grupo de personas se empezó a unir, a reunir para adorar, para ser enseñadas. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo en nosotros. La congregación puede ser transformada, reformada, bendecida, restaurada. Tu familia puede ser cambiada, transformada, restaurada si le decidimos dar a Él el control de nuestras vidas. Dale un aplauso a Jesús. Pero para que entonces nuestra familia sea restaurada, necesitamos darle el control a Él. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis muy importante. Quizás hay amigos y amigas que nos visitan por primera, segunda vez. Y has sido invitado, te invitaron, te trajeron. Vienes con un amigo, con una persona, con un familiar. Y te das cuenta al escuchar esta plática
no por mí, sino por lo que dice la palabra de Dios, que necesitamos que Dios nos ayude, que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser gobernadas por Dios, que nuestra familia necesita la ayuda de Dios. Pero para eso tú y yo necesitamos rendirle primeramente nuestra vida, nuestro corazón. Decirle: Señor, gobierna mi vida, gobierna mi corazón, gobierna lo que yo soy. Y si en esta hora tú, amigo, amiga, que nos visitas por primera vez, le quieres pedir junto conmigo a Dios que Él gobierne tu vida, que Él te ayude, que Él tome control de aquellas áreas que tú no has podido controlar. Si tú lo quieres hacer, házmelo saber alzando ahí donde tú estás tu mano, y vamos a hacerlo juntos. Hay alguien que quiera rendirle el día de hoy su vida a Jesús, para que Él dirija tu vida, para que Él bendiga tu vida, para que Él bendiga tu familia, para que Él esté contigo, te ayude, te impulse. Hay alguien que quiera hacer el día de hoy eso en este lugar. Le doy gracias a Dios por tu vida. ¿Hay alguien más? Le doy gracias a Dios por tu vida, por tu vida. Le doy gracias a Dios también por su vida. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por cada una de esas personas, de nuestros invitados, de nuestros amigos. Ahora, yo te agradezco que hayas alzado tu mano. Yo quiero orar contigo y quiero orar por ti. Se me complica un poco ir a donde están todos ustedes, así que les voy a pedir el favor que pasen aquí al frente. Y si vienen con un amigo, que pasen sus amigos también con ellos. Los que los trajeron, los invitaron, pasen con ellos. Vamos a dar un fuerte aplauso a cada uno de estos hombres y mujeres que el día de hoy le dicen a Jesús, le dicen a Él: ayúdame, necesito que gobiernes mi vida, que gobiernes mi corazón. Vamos a darle un aplauso de gloria a Dios, de felicidad, de celebración por lo que Él está haciendo en cada uno de estos hombres y mujeres. Wow. Yo les felicito a cada uno de ustedes. Miren, cuando nosotros le rendimos a Jesús nuestra vida, no significa que los problemas se van a acabar, sino significa que en medio de todos los problemas, en medio de todas las situaciones que todos tienen y que todos los días tenemos, Jesús nos va a ayudar, porque entonces Él tiene el control, porque entonces Él tiene la autoridad. Así que te voy a invitar a que hagas una oración, que cierra tus ojos donde tú estás para que no te distraigas solamente. Y te voy a pedir que repitas conmigo en una voz audible, de tal manera que tú te escuches y que entiendas, que seas consciente de lo que estás diciendo. Dile con todo tu corazón, dile a Él en esta hora. Él está aquí, aunque no lo podemos ver, Él está aquí. Es como el aire que nos llena, que nos invade, que nos rodea. Dile: Señor Jesús, en esta hora yo te pido que vengas a mi vida. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi corazón, de cada área de mi vida. Sé tú el Señor, sé tú el Rey, sé tú mi Salvador. Salva mi vida, salva mi familia. Que tu reino venga a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, las personas que están enfrente de ti te van a preguntar tu nombre y van a hacer una oración contigo. Yo le voy a pedir a la congregación que nos pongamos de pie, que extendamos nuestras manos a cada uno de ellos y y declaremos bendición sobre ellos. Padre, bendecimos a cada hombre, mujer, joven, señorita en esta hora, y declaramos que como el día de hoy ellos lo han declarado con su boca, tú gobiernas su vida. Toma control de sus vidas, toma control de sus corazones, toma control de sus familias. Que a partir de ahora tu reino se establezca en sus vidas, en sus familias. En el nombre de Jesús declaramos un milagro poderoso, que ellos puedan conocerte a ti de una manera personal. En el nombre de Jesús les bendecimos. Declaramos que por cuanto tú gobiernas en ellos, sus vidas son transformadas, sus vidas son bendecidas, sus vidas son renovadas. Que tú les das fuerzas para vencer la dificultad, que tú les das la ayuda para vencer la tristeza, que tú les das la ayuda para vencer la escasez. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén y amén. Damos un aplauso a Dios por cada una de estas vidas. Y les vamos a invitar a que pasen al salón. Bienvenidos, donde queremos
platicar con ustedes, queremos explicarles un poco más lo que ha pasado y cómo podemos caminar en este nuevo estilo de vida. Vamos a darles un aplauso a Dios por cada uno de ellos, por